Bienvenidos, amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Por estos días en el país, a propósito de esta reciente experiencia electoral, las llamadas elecciones regionales para gobernadores, se desató un conjunto de dimes y diretes, criterios y dicterios en torno, por un lado, a los resultados, la campaña como tal, y esta ola verdaderamente irracional de ventajismo de parte del oficialismo, cuando a última hora decide cambiar centros de votación, movilizar gente de un sitio a otro, en fin, se puso en evidencia que los procesos electorales en Venezuela se tienen que asumir con una dignidad y con una entereza muy grande de parte del liderazgo opositor, porque como lo vamos a manejar y a evidenciar en esta conversación, el venezolano no ha perdido la fe en el voto como instrumento democrático, institucional, pacífico de resolver los problemas. Pero vivimos otro sacrificio más, otra inmolación en el altar de la arbitrariedad y la desvergüenza. Esta noche nosotros vamos a conversar con el doctor José Mendoza Angulo, es rector de la Universidad de los Andes, dirigente político y un estudioso de la política venezolana en estos últimos años. De modo que le damos la bienvenida al doctor José Mendoza. Muchísimas gracias por esta cordial invitación a hablar de temas que están en el tapete. ¿Qué pasó para usted? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué está pasando en el país? Uno debe acostumbrarse a no mirar la política en función del hecho más reciente que acaba de pasar. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Cuál es la Porque filosofía? son procesos. Ah, ok. Las políticas son procesos. Y de alguna manera, para uno tratar de entender lo que pasó ahora el 15 de octubre, pues uno tiene de alguna manera que tener presente lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos 18, 19, 20 años y en algunos casos más en el país. Porque fíjese lo siguiente, usted acaba de hablar de las elecciones regionales. Yo digo que nosotros no tuvimos ninguna elecciones regionales. Así que se parecían mucho a unas elecciones regionales porque estábamos eligiendo a los gobernadores de estado, de 23 estados de Venezuela. Y por eso se parecía. Pero, por ejemplo, no se estaban eligiendo los consejos legislativos de cada estado, porque eran otros los presupuestos y los objetivos de quienes convocaron el proceso. ¿Y por qué se separan esos procesos? ¿Quién sale ganando con ventaja en esas divisiones? En el corto plazo, la foto del 15 de pronto puede decir que quien salió ganando es el gobierno, habida cuenta de que de los 23 gobernaciones, representantes suyos triunfaron en 18. Pero si uno mira la cosa a lo largo o teniendo como telón de fondo lo que ha sido la realidad política del país en estos últimos 18 años, a lo mejor no es tan fácil poder decir quién ganó y quién perdió, sino que hay un proceso de acumulación de fuerzas, de experiencias, de enseñanzas que seguramente nos aproximan de alguna manera a lo que va a ocurrir en algún momento del futuro próximo del país. Ahora, doctor, ¿usted no siente que todos estos procesos, como dije yo en la introducción, se está inmolando la fe, la poca fe que tiene el ciudadano común en las instituciones democráticas, se está inmolando, se está sacrificando y se está vaciando el voto como instrumento democrático para resolver los problemas pacíficamente? ¿Usted no siente que estos procesos inciden negativamente? Mire, yo no estoy tan seguro de que esa sea la conclusión a la que nosotros debemos llegar después de examinar este asunto. Revisando varias de las encuestas que fueron publicadas antes del 15 de octubre,
hubo algunos datos que realmente lo sorprendían a uno. Cuando varias encuestas coincidentes decían que cuando se le preguntaba a los venezolanos si tenían confianza en el sistema electoral del país, en el órgano encargado de dirigirla, en el Consejo Nacional Electoral, el 70% decía que no tenía confianza, pero el 60% decía que iba a votar. Es decir, que había conciencia de los graves problemas que iba a encontrarse la libertad de expresión para poder escoger sin constreñimiento, pero no obstante la gente tenía conciencia de que ese era y sigue siendo, creo yo, el instrumento para superar las dificultades políticas que tenemos en Venezuela. Es decir, se tiene dudas, se tiene sospechas del gobierno, se tienen dudas, se tienen sospechas del Consejo Nacional Electoral, sin embargo la gente dice, a pesar de eso, nosotros vamos a votar. ¿Y por qué? Porque ha habido situaciones en las cuales, dentro de un contexto general similar de control, de ventajismo, de abuso del gobierno, sin embargo, el gobierno ha podido ser derrotado. En el 2007, Vivo Chávez, cuando propuso la reforma de la Constitución, el país le dijo no. Así es. Y el 5 de diciembre del 2015, con ocasión de la escogencia de la Asamblea Nacional, ocurrió lo mismo. El gobierno sufrió una aparatosa derrota en el país. De tal manera, pues, que el hecho de que aún en condiciones tan difíciles se hayan podido lograr éxitos, es lo que indica que un descalabro como este que se sufrió el 15 de octubre, no tiene por qué llevarnos a concluir de que aquí está perdida por completo la fe en una salida de ese tipo. Ahora, doctor, ¿cómo queda el liderazgo opositor? ¿Cómo queda la MUD? Porque es notorio que en este momento hay posiciones encontradas. Usted me hablaba antes de entrar al estudio del documento que escribieron no sé cuántos notables políticos encabezados por Ganachemata, ¿no? Donde tienen posiciones duras contra esta decisión de los gobernadores adecos de ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ve usted ese problema? Bueno, mire, en la pregunta que usted me está formulando, ha tocado varias cosas sobre las cuales valdría la pena detenerse. No sé si en esta o en otras oportunidades de esta misma entrevista. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que aquí en Venezuela, la MUD, ya que la menciona, no es propiamente una alianza política, sino una alianza electoral. Es decir, es una alianza que aun cuando tiene estabilidad en la política diaria de Venezuela, sin embargo, se ha concretado básicamente para participar en los procesos electorales variados y múltiples que han sido convocados aquí en el país. Pero una cosa es una alianza electoral y otra cosa es una alianza política. ¿Y qué hace falta para que esa alianza política se concrete? Que entre los aliados haya coincidencia en relación con el objetivo que se persigue, en relación con el medio o los medios para alcanzar ese objetivo, la metodología a seguir y la disposición de desarrollar un programa, un plan, un proyecto discutido consensuadamente por parte de todos los que dan. Desgraciadamente, eso no lo hemos tenido. La MUD no puede decir que tiene un proyecto para todos los que participan en ello, sino que hay y ni siquiera un objetivo. Todos pueden decir hay que cambiar el sistema. Algunos dicen hay que cambiar al presidente, hay que cambiar al gobierno.
Pero cuando se pregunta ¿y cómo lo vamos a hacer?, unos responden de una manera y otros responden de otra manera. Hace muy poco algunos dijeron, no, el procedimiento es la renuncia, que renuncie el presidente. Otro dijo, no, es el referendo revocatorio. Otros dijeron, no, es la convocatoria de una nueva constituyente. En fin, pues, es decir, es necesario discutir con mucha seriedad y en voz alta esas cosas que algunos las dan por supuestas, pero que sin embargo no existen en la práctica. Entonces, a la postre, la alianza se reduce a escoger unos candidatos de la manera que se crea conveniente, por elecciones primarias o por consenso entre los partidos, y tratar de participar y de respetar a la persona escogida por varios de ellos, que no siempre ha ocurrido. Uno de los señalamientos que se están haciendo acá es que hay reclamos serios, digamos, a la disciplina que supone una alianza electoral. Entonces, mientras nosotros sigamos participando en elecciones, posiblemente sea relativamente fácil volverse a acordar acerca de por cuál persona vamos a escoger para que sea gobernador o para que sea alcalde o para que sea miembro del Consejo Legislativo del Estado. Pero esa es una cosa, y otra cosa es, lo vamos a escoger para que haga qué. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su comportamiento? ¿Cuál va a ser el programa de gobierno que va a llevar adelante? Allí hay falla. Allí nosotros no tenemos claro eso. Ahora, doctor, con el triunfo en el 2015, la conquista de la Asamblea Nacional, que fue un triunfo arrollador, ¿no? A los pocos días nos eliminan 4 diputados y se abre un proceso preocupante de cómo el Tribunal Supremo de Justicia viene a asumir, digamos, las atribuciones legislativas, ¿verdad?, deliberantes de la Asamblea Nacional. Da la impresión, doctor, y usted que es estudioso de ese fenómeno, que aquí se pudiese, digamos, pensar en una especie de jurisprudencia, es decir, acumulación de violaciones constantes a la ley y la Carta Fundamental de los venezolanos, y aquí no hay respuesta política. Agreguemos a eso el elemento de la profunda crisis económica que no sabemos los venezolanos ya cómo enfrentar esta arremetida de la inflación que nos está agobiando. Mire, ¿quién sabe si en lugar de hablar de jurisprudencia, deberíamos hablar de jurisimprudencia? Dije jurisimprudencia. Porque se han cometido imprudencias. Totalmente. A propósito del caso que usted menciona, el triunfo opositor, el triunfo democrático en la integración de la Asamblea Nacional. Bueno, la oposición no supo administrar ese triunfo. De pronto se le metió en la cabeza que había que salir del gobierno a como diera lugar y tan pronto como fuera posible. Lamentablemente. Al punto que el presidente de la Asamblea Nacional, en el discurso en el que se hizo cargo de la presidencia, anunció que en 6 meses se debería determinar cómo debería salirse del presidente de la República. Estamos ya en el año 16, pero resulta que en el año 16 debían haberse elegido estos gobernadores que se escogieron ahora, el 15 de octubre. Entonces eso se soslayó. Y el gobierno se aprovechó de esa circunstancia para oponerse al referendo revocatorio y hacerse loco con la elección de los gobernadores. Es decir, que facilitamos de alguna manera los planes del gobierno. Doctor, nosotros en la mirada plural, como usted lo sabe, tenemos siempre el apoyo de opiniones ya previamente editadas. Y hoy contamos con la opinión de un gran amigo, Esteban Torrealba, secretario general del MAS. Me consta que Esteban estuvo codo a codo con el gobernador electo Ramón Guevara por toda la geografía de la región, buscando, digamos, simpatías y votos en pro de esa candidatura. Vamos con la mirada de Esteban Torrealba. Él habla de la crisis de la política en Venezuela y las consecuencias que se pueden derivar de esa crisis, y entonces luego volvemos para oír la opinión del doctor José Mendoza Angulo. Nosotros tenemos
en este momento un país diferente después de las elecciones regionales, y esa diferencia con lo que teníamos antes es porque hay una crisis de la política en general. Ya no es una crisis de un partido, no es una crisis de una institución, sino una crisis de la política como disciplina de organización social. Esa crisis generalizada en distintos aspectos toca fundamentalmente el destino de los ciudadanos. Es decir, va más allá de los intereses y de las estructuras organizativas partidistas y otras formas de organización, pero que trae como consecuencia un gran desaliento y una frustración en los venezolanos. Doctor Mendoza, crisis de la política, que va más allá de los partidos. Yo aprecio mucho la calidad política de Esteban Torrealba, sé de su madurez, sé de la acumulación de experiencia que él tiene en el campo del trabajo político. Pero me preocupa cuando una personalidad que ha estado vinculada con el trabajo organizativo de los partidos hace un señalamiento tan general y tan categórico como una crisis de la política. Me hubiera mucho más oírlo decir que hay una crisis de los partidos, que hay una crisis del liderazgo en Venezuela. Es decir, que tenemos un liderazgo disminuido, que tenemos unos partidos disminuidos, porque después del colapso aquel que sufrieron en 1998 y que prácticamente fueron borrados de la escena nacional por un tiempo, no han logrado recuperarse. Y además, porque eso está medido, cuando uno consulta las encuestas y los encuestadores, las investigaciones de la opinión pública, le preguntan a la gente acerca de su identificación con los partidos, mayoritariamente sale el Partido Socialista Unido de Venezuela. Digo mayoritariamente porque en realidad es la primera minoría. Así es. Pero luego vienen las otras minorías, que son los partidos que integran el Frente Democrático en el país. Primero Justicia, 9%, Acción Democrática, 8%, Voluntad Popular, 7%, COPEI, 2%, etcétera, etcétera. Es decir, que es como una agrupación liliputiense de partidos que se han venido a menos y que no han hecho lo que tal vez se requiere para que recuperen la credibilidad y la ascendencia que tuvieron en el pasado. Entonces, la unión de ellos permite obtener resultados como, por ejemplo, el de la gobernación de Mérida, que esa unión hace que el candidato de las fuerzas de oposición triunfe, pero eso no quiere decir que los partidos se han recuperado y que el liderazgo que encarnan algunos dirigentes es un hecho reconocido universalmente por el Estado o por el país. Mientras nosotros no resolvamos ese problema, vamos a tener serios inconvenientes en el futuro. ¿Cuáles son las personalidades respetadas en este país? ¿Cuál es el vocero de la MUD en este momento? La MUD no tiene vocero. Desde que Ramón Guillermo Aveledo salió de la coordinación y de la vocería, uno ha sentido que en la MUD hablan voces múltiples, pero sin que esas voces múltiples sean el reflejo de un acuerdo múltiple. Ahora, doctor, el punto es el siguiente. Ya el gobierno está hablando de las elecciones para alcalde. Creo que las van a adelantar. Vamos a una mirada, a la segunda mirada de Esteban Torrealba, y volvemos sobre ese tema que me parece importante porque he oído pronunciamientos de partidos, de organizaciones políticas que dicen que no van a participar en las elecciones
las elecciones municipales. Vamos con la mirada de Esteban Torrealba. Independientemente del lugar ideológica o políticamente que uno se ubique, la crisis de la política afecta a todos por igual. De tal manera que quienes aspiran un cambio en el país se encuentran defraudados porque la primera consecuencia de este proceso es la deslegitimación de las instituciones. Y entonces el camino de la democracia se convierte en un camino muy tortuoso, muy difícil, lleno de obstáculos que va a costar mucho superar. Digamos que a corto plazo no se vislumbra que haya la posibilidad de que la institucionalidad en el país se rescate. A ver, doctor, ¿cómo rescatar entonces la institucionalidad del país en aras de un proyecto político que unifique todos estos grupitos? Pero perdóneme retomar un poco el comentario crítico de la afirmación de Esteban. Él dice, el camino del rescate de la democracia será tortuoso porque hay una crisis de la política. No, será tortuoso porque hay una crisis de los partidos, porque hay una crisis del liderazgo que no logran identificar los verdaderos objetivos que nosotros tenemos que lograr. Y es hacia donde hay que dirigir las cosas. El movimiento estudiantil venezolano, pongamos ese ejemplo, es la expresión de una organización nacional, de una política nacional, o es simplemente un aglomerado que se aproxima a los acontecimientos en determinadas circunstancias y actúa, pero sin saber si esa actuación está vinculada, conectada con objetivos mucho generales. Y lo mismo ocurre con la MUD y lo mismo ocurre con la organización sindical. Aquí los sindicatos han desaparecido prácticamente en este país. Entonces, cuando hablamos de crisis de liderazgo, lo que estamos haciendo referencia a que hace falta que haya una crisis de dirección, que haya una crisis de inspiración, que haya una crisis de ideas. La crisis de la política, la crisis de la política no se puede confundir con una crisis de ideas. Hay una crisis de ideas cuando no hay productores de ideas. Ahora, ¿usted cree, doctor, que estamos nosotros en Venezuela en este momento viviendo una dictadura? Yo no tengo la menor duda de eso. Ok. No solamente porque está ocurriendo, sino porque en 2010 yo me impuse la tarea personal de escribir varios trabajos sobre el chavismo, sobre la naturaleza política del chavismo. Así es. El primer libro fue publicado en el 2005, se llamó Venezuela, Destino Incierto. El segundo libro apareció en el 2006 a propósito del proceso electoral que tuvo lugar en ese momento. Y el tercer libro y el último, ya con eso terminé mi reflexión, apareció en el 2010, que se llama Chávez el Supremo. Es un libro que se puede consultar gratuitamente en internet porque ahí está presentado. Y desde entonces ese libro está consagrado a demostrar que aquí había una dictadura desde entonces. Yo no tengo la menor duda. Que sea una dictadura con características distintas de las que nosotros conocimos en el pasado, en la época de Gómez o la más cercana de Marcos Pérez Jiménez, convengamos en eso. Pero cuando en un país no hay división de poderes, cuando en un país no existe respeto por la disidencia, cuando en un país no se es capaz de garantizar los medios de expresión electorales de la sociedad, cuando en un país se lanza todo tipo de improperios, de palabras duras, gruesas y hasta obscenas contra los adversarios, y cuando a los adversarios se les convierte en enemigos y dejan de ser simplemente adversarios, allí la democracia ha desaparecido. El juego democrático ha desaparecido y en su lugar aparece otra cosa.
Y cuando esa manera de hacer política trata de manifestarse en las leyes y en la constitución del país, por ejemplo, permitiendo que alguien pueda estar al frente de la presidencia de la República eternamente o al frente de una gobernación eternamente, es decir, en donde no hay alternabilidad democrática, en donde los tribunales se convierten en un agente del gobierno, pues la democracia ha desaparecido. Definitivamente. Vamos a una tercera mirada del amigo Esteban Torrealba y volvemos al estudio. Nosotros pensamos que hay que revisar profundamente la situación que tiene el país y que hay que apelar a la metodología científica para evaluar qué es lo que pasa en Venezuela y cuáles son las posibles salidas. Esto no puede ser producto de improvisaciones, ni siquiera una lucha por liderazgos que en medio de la situación todavía procuran destacar a base de esta tragedia que está viviendo Venezuela. Pero ahí hay un elemento interesante. Ante la crisis de la política, como dice Esteban, él se pronuncia por rescatar metodologías científicas que hagan un diagnóstico certero en pro de esas ideas que de pronto hacen falta para que el liderazgo tome la mayor conciencia de los retos que tienen por delante, ¿no le parece? Hay una primera conciencia que hay que adquirir y divulgar. Oyendo a Esteban y oyéndolo a usted, me acordaba de una de esas expresiones famosas atribuidas a Winston Churchill, que tiene muchas, cuando en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, él dijo, el problema que tenemos en nuestros países es que los líderes, en lugar de querer ser útiles, lo que quieren es ser importantes. De tal manera que de eso se trata. Aquí uno ve a los líderes y entonces, casi sin que se disimule mucho, algunos de ellos lo que quieren es ser candidatos a la presidencia de la República, tener algún espacio que les facilite el logro de intereses personales, en lugar de ser útiles y pensar que hay que imaginarse primero a Venezuela, diseñar de qué manera rescatar para el país y no para un partido o para una persona el espacio en donde debe actuar. Entonces, ese es el tipo de exigencia, el tipo de requerimiento que nosotros le pedimos a nuestro liderazgo. Pero aprovecho el comentario para hacer un señalamiento. Yo no soy de los que se está tirando al suelo a llorar inconsolablemente por esta situación de división de la oposición que ha ocurrido en nuestro país. Oposición que, por cierto, o crisis de la oposición, que no es resultado de estas elecciones. Eso venía acumulándose desde atrás, simplemente ahora, pero cada vez que ocurre una crisis de este tipo, se nos ofrece una oportunidad de reflexionar, una oportunidad de repensar las cosas y una oportunidad de reconstruir el futuro sobre bases que sean la superación de los errores que nosotros hemos cometido. Ahora, doctor, partiendo de esa perspectiva suya, muy clara, muy contundente, muy precisa, ¿cuáles serían esas premisas básicas para tratar de impulsar un proceso de rescate del liderazgo en función de los grandes retos que tiene el país? En esta temporada, a propósito del comentario que hacía no solamente Esteban Torrealba, sino del mismo que usted me hacía, no pude dejar de asociar el pensamiento con esta temporada de huracanes a que está sometido el Caribe nuestro, ¿no? Los meteorólogos hablan del ojo del huracán y podríamos decir que Venezuela está hoy en el ojo del huracán. Pero la gente se confunde porque la gente cree que el ojo del huracán es la parte más dura y difícil que hay. No, es la parte más tranquila de los huracanes. Pero lo que rodea al ojo del huracán son fuerzas capaces de destruir por completo una realidad. Comentaba que había tenido ocasión de escuchar
la exposición de un amigo de Caracas que vino hasta Mérida a hablarnos de la tormenta perfecta y a decir que Venezuela se encontraba en este momento en una situación de tormenta perfecta. ¿Y qué llamaba él tormenta perfecta? Un colapso político, un colapso económico y un colapso social. Es decir, estaban dadas todas las condiciones para que no solamente se perdiera la posibilidad de gobernar a Venezuela, se perdiera la oportunidad de salir de alguno de los graves problemas que tenemos, sino que el riesgo real es que incluso el país tenga que ser declarado posiblemente como un Estado fallido que perdió toda oportunidad de seguir adelante si no se presta de alguna manera atención al asunto y si no se recibe con los brazos abiertos alguna ayuda que nos pueda venir de afuera. Afortunadamente, el mundo latinoamericano, el mundo europeo ha tenido la conciencia de saber que la destrucción, el dislocamiento de un país como Venezuela tiene complicaciones en otros países. Lamentablemente. Y el mundo ha tenido conciencia, el Grupo de Lima, que está reunido, por cierto, no, ahorita en Canadá, están reunidos en Canadá los ministros de Relaciones Exteriores, están pendientes de lo que aquí ocurrió y tienen absolutamente claridad total sobre lo que pasó el 15 de octubre en Venezuela. Aquí el gobierno no obtuvo ningún triunfo democrático, no se recuperó. Aquí el gobierno de Venezuela simplemente consumó un fraude total a la confianza del país y a la confianza del mundo. Afortunadamente, ese tipo de alianzas nos alienta a que seamos capaces los venezolanos desde adentro de recuperar la sindéresis, de recuperar la creatividad, de ser capaces de sentarnos en una mesa, de discutir abierta y duramente los problemas por los que hemos trabajado y tratar de trazar un camino y un objetivo que nos lleve a buen puerto. Claro. Vamos con la cuarta mirada del amigo Esteban Torrealba y volvemos. Hay que plantearse una visión diferente del sector opositor en el país. Y para ello creo que es necesario tomar en cuenta que los factores que la componen, los partidos políticos y las agrupaciones que forman parte, pues, organizadamente de la oposición venezolana, tienen que pensar más allá de los intereses políticos electorales. Yo creo que es el momento de presentarle al país una verdadera plataforma alternativa al gobierno que ejerce el modelo del socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano o como quiera que le pongan a eso. Hay que ofrecerle una alternativa. Hay muchísimas experiencias en el mundo. Una de las que tenemos más cercana es la experiencia chilena. En Chile la oposición demoró para poder construir una alternativa unitaria desde el punto de vista político electoral y desde el punto de vista de una plataforma y de una propuesta y un proyecto de país. Tardó 17 años. Hasta ese momento Pinochet navegó plácidamente porque no tenía una verdadera oposición. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que la gente puede ser opositora, pero eso no es suficiente. Hay que darle a la gente la posibilidad de que se exprese y respalde una propuesta con la que se sienta identificado. Ahí está el reconocimiento de una necesidad de liderazgo preclaro, doctor. Sin duda alguna. Y uno no puede menos que coincidir con el llamado de atención Así es. que hace Esteban, aunque siempre uno debe tener cuidado cuando hace comparaciones. Los partidos chilenos, con todo y lo duro que fue la dictadura de Pinochet, al final no salieron tan menguados como los partidos venezolanos.
eran partidos fuertes, eran partidos con una buena representatividad de la sociedad chilena. Desgraciadamente ese no es nuestro caso. Pero además habría que añadir del mismo modo que no solo los partidos deben repensar la política, sino que los partidos deben entender que a la hora de reconstruir la unidad que habrá que reconstruir en el país, hay que hacerle un espacio a la representación de la sociedad civil. Hay que abrirle un lugar para que diferentes manifestaciones culturales, sociales, sindicales, etcétera, de la sociedad civil puedan, junto con los partidos, participar en el diseño de la Venezuela que debemos hacer todo y en la lucha por conseguir que ese diseño se lleve a la práctica. Pero entonces usted está prefigurando un liderazgo que va más allá del liderazgo político, el liderazgo económico, el cultural, el social. Así es. Fundamental. No podemos dejar de pensar que solamente pensando en la cuestión electoral, así es, nosotros vamos a salir de esto. No, hay que hacerle un espacio al mundo intelectual, hay que hacerle un espacio al mundo de la cultura en Venezuela, ciertamente, a la mujer, a la juventud, a los trabajadores, que tengan un sitio en donde puedan de alguna manera expresarse y contribuir con sus propias ideas. En esas encuestas a que le mencionaba, cerca del 40% de los encuestados decía que no se sentían tocados ni por el gobierno ni por los partidos de oposición. Así es. Bueno, tenemos que ofrecerle algo y ese algo tiene que ser el derecho de que ese 40% participe conjuntamente con los partidos en el diseño del proyecto futuro para Venezuela. Ahora, doctora, hay una urgencia de recomponer el Consejo Nacional Electoral, porque a pesar de tanta frustración acumulada, el venezolano sale y vota, ¿no? Y yo creo que el pronunciamiento que hace Esteban en este orden es muy importante, que ya lo vamos a soltar para luego oír su opinión aquí en el estudio. Vamos entonces con la mirada del amigo Esteban Torrealba. En Venezuela, lamentablemente, en este momento, yo creo que una de las cosas que debería entrar en una mesa de negociación es recomponer la institución electoral en Venezuela para recuperar la confianza del ciudadano en la institución del voto. Es muy lamentable que haya gente que dice, voy a votar a pesar de saber que el sistema electoral está descompuesto, digamos, es fraudulento. Ahora, doctor, una pregunta boquejarro. ¿Usted cree que sea factible, de verdad, recuperar el CNE en medio de un modelo político autoritario con visos de totalitarismo? ¿Es factible eso? ¿Rescatar esa institución electoral? Mire, querido amigo, le ruego que me perdone hacer mención de una iniciativa que tiene que ver un poco con el trabajo que nosotros adelantamos. ¿Cómo no? Desde la tertulia de los martes. Así es. En noviembre del 2014, el suscrito llevó y entregó a Henry Ramos Ayub y a Ramón Guillermo Aveledo un documento elaborado en Mérida, básicamente por el distinguido jurista Moisés Troconi, ¿Cómo no? en donde se le ofrecía la manera, al apenas encargarse la nueva Asamblea Nacional, de designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de designar un nuevo Consejo Supremo Electoral. Hasta las resoluciones, el modelo de las resoluciones se lo mandamos copiado. Yo no puedo menos que reclamar que eso no importó y no se le hizo caso. Qué lamentable. Pero de todas maneras, no obstante eso, el Consejo, la Asamblea Nacional, designó un Tribunal Supremo de Justicia que inmediatamente fue objeto de la persecución del gobierno
algunos de esos magistrados fueron puestos presos, otros tuvieron que exiliarse. Pero alienta mucho saber que la semana pasada ese Tribunal Supremo se instaló en Washington a la sombra de la Organización de Estados Americanos. Muy bueno, sí. Y ayer nos llegó la primera sentencia dictada por ese Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia de la cual algunos funcionarios del gobierno a lo mejor se burlarán, pero las decisiones finales es: envíese copia de esta sentencia al presidente, a quien ejerce las funciones de presidente en Venezuela, copia a la ONU, copia al Tribunal de la Haya, copia a la Organización de Estados Americanos. De tal manera que el mismo camino puede seguirse con el Consejo Nacional Electoral. Así se burlen y algunos de los rectores que salgan escogidos para el Consejo Nacional Electoral puedan sufrir de momento la persecución. Pero ya tenemos el precedente de este tribunal que está siendo reconocido fuera de Venezuela. Y si eso lo hacemos también con el Consejo Nacional Electoral, pues tenemos la esperanza de ir adelantando en el proceso de reinstitucionalización del país, que es básico a la hora de darle bases sólidas a la democracia nuestra. Con la ayuda de instituciones extranjeras, Por obviamente. supuesto, sí. Y las universidades nacionales nuestras, que Y hay las una universidades, cantera así es, de especialistas. Ahora, doctor, usted nos acaba de informar esta iniciativa a través del doctor Troconis de presentar el proyecto, la filosofía para reestructurar el CNE. ¿Por qué eso no se difunde más? ¿Por qué no se habla de eso? Yo no lo sabía. Sí, ese es un documento largo, es un documento de 70 páginas. 70 páginas. Que fue entregado por mí Sí. a estas dos personalidades, y yo mismo no sé qué destino tomó ese documento. Pero lo que nosotros sí sabemos es que allí nosotros le advertíamos a quienes iban a ser diputados después del 15 de diciembre lo que podían hacer para habernos resuelto el problema del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, y no lo hicieron. Es un reclamo que tenemos, con todo respeto, que hacer, como, a no ser que se piense, yo a veces creo en esas cosas, que fuera de Caracas lo que ocurre adentro del país, eso es monte y culebra, a no ser que haya pasado ese tipo de cosas. Doctor, finalmente, esta decisión del gobierno de llevar a los candidatos electos, 5 gobernaciones que ganamos, a una suerte de juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente, eso fue un punto muy polémico y muy controversial en este momento. ¿Qué opina usted de esa decisión de estos 5 gobernadores de ir a juramentarse a? Mire, yo no voy a caer en la tentación de hablar de traición, de hablar de buscar los calificativos más duros. Me contento con decir que creo que fue un error. Creo que fue un error de perspectiva que no tomó en cuenta no solo la posición mayoritaria de los venezolanos con respecto a la Asamblea Constituyente, sino la de organismos como la de la Asamblea Nacional de Venezuela, que no reconoce a la Asamblea Constituyente, y de 45 países que no reconocen a la Constituyente. Así es. Entonces fue un error ir hasta allí. Bueno, en política, quienes cometieron ese error tendrán que esperar a ver si la vida les cobra o les premia por haber hecho lo que hicieron. Yo creo que estuvo mal hecho, pero esa ya es una parte de la realidad que ha originado contratiempos, no solamente en el país, no solamente de parte de partidos aliados que reclaman, sino incluso dentro del propio partido al que pertenecen los 4 gobernadores que... Finalmente, doctor, ¿qué les queda a estas 5 gobernaciones ahorita?
¿Qué esperar de ellas? Yo no espero mucho, porque ya en cada uno de esos estados hay unos gobernadores puestos por el gobierno con el nombre de protectores. Protectores. En el Táchira, el anterior gobernador Se convirtió en protector. protector. Aquí el candidato que perdió es el protector del estado Mérida, y así ocurre con el estado Anzoátegui y con el Margarita, estado, que y con no el es estado Esparta, Nueva Esparta. no es Esparta. Me daría mucha pena que gente que ha luchado durante años por ideales democráticos se conviertan en pagadores de cuentas que ni siquiera ellos han contraído. A mí me invitaron a participar en el comando de campaña del abogado Ramón Guevara en el Colegio de Médicos para que dijera unas palabras, y yo las dije, y recuerdo haberle recomendado que no se convirtiera en un mayordomo de Mérida. Bueno, el tiempo dirá qué va a resultar. Doctor, un placer de verdad. Bueno, Como siempre, oírlo, porque usted, pues, con su clara discursividad, pues, orienta y encamina percepciones que son útiles en este momento para esto que hemos hablado, ¿no? Cómo iniciar un proceso de rescate de nuestras instituciones democráticas. Amigos, gracias por la sintonía y nos vemos la próxima semana.